a esta hora. Se trata de hacer el encuentro a esta hora para que aprovechen al máximo también el aprendizaje que surge a partir de este encuentro. Entonces, esperamos a ver si logran ingresar algunos otros al encuentro. Espero que no tengan problema. Quiero recordarles ante todo que para ingresar tienen que hacerlo a través de esta plataforma. La universidad no admite el Sky en este caso porque es aquí donde queda totalmente la evidencia de su asistencia. De hecho, la plataforma que estamos utilizando de Teams está conectada con la mismo correo institucional y por eso inmediatamente, aunque ustedes también colocan la asistencia luego en el documento que se les pasa a ustedes, también queda dentro del mismo CIPAS o dentro de la misma plataforma ubicada. Incluso saben qué momento estuvieron conectados, cuánto tiempo estuvieron conectados, si estaban frente a la comunicación o incluso dejaron activadas las cámaras y se perdieron. Este sistema lo que hace es mostrar también todo el proceso de a qué horas ingresan ustedes y hasta qué horas comparten la conferencia. Por eso es necesario que traten de hacer un esfuerzo de compartir y estar toda la charla del CIPAS que tendremos esta noche. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a compartir a continuación las diapositivas. Les doy la bienvenida a todos de verdad por participar de este encuentro. Espero que sea una oportunidad bonita también de crecimiento para todos. Yo estoy seguro que nos va a ayudar bastante. Quiero saludar a David Alfonso, darle la bienvenida. Sé que estuvo a buenas horas también para iniciar y quisiera que encendiera David Alfonso un momento la cámara igualmente el audio y haga una pequeña presentación de de la perspectiva que tiene también del curso, en este caso de metodología con nosotros. David, buenas noches, te escucho, bienvenido. ¿Dónde estás ubicado? ¿A qué programa estás adscrito? También, ¿qué perspectivas tiene del curso de metodología de la investigación? Te escuchamos. Pertenencia a adaptación del programa de referencia en farmacia. Sí, suba un poquito del volumen, mi querido David. Suba un poquito el volumen y te escuchamos ahora sí. ¿Qué está haciendo distinto? David. Buenas noches, profesor. ¿Cómo ha pasado? Buenas noches para todos, bendiciones. Bien, me alegra mucho, te escuchamos, bienvenido. Profe, bueno, soy estudiante de regencia en farmacia del CIAD de Puerto Colombia Atlántico. Estoy en quinto semestre de regencia en farmacia, esperando pues expandir un poco más el conocimiento en cuanto a la metodología de investigación y las pautas que esto me pueden ayudar a mí en el proceso de regente. Ok, me alegra muchísimo, David. ¿Qué semestre estás? ¿Qué periodo estás? ¿Ya Estoy en el terminas casi? ¿Quinto? quinto Ok. semestre. Ok, muy bien, me alegra mucho. Bienvenido, me alegra mucho. ¿Y participaste en el CIPAS anterior, en los dos anteriores? No. No, señor, no pude por el tema de los turnos. Yo soy enfermero y se me dificultó mucho. En el momento, pues me iba a conectar, pero se me enredaron los turnos en ese momento y no pude, pero aquí estamos hoy, gracias a Dios. No, listo, porque lo importante es eso, porque pues no se puede pasar el periodo académico que no asistan de pronto al CIPAS. Es delicado cuando no asiste ningún estudiante. Entonces, una cosa de participación es bello, pues poderlo hacer la participación en el CIPAS, en este encuentro, y que estén ustedes, pues es que buscamos ese el espacio. Si ustedes me dicen que no pueden a las 8:30, pues me tocará entonces hacerlo a las 10:30 o a las 11:30 con tal de que pues la participación sea efectiva dentro del encuentro. Yo sé que algunos otros maestros lo hacen en otros horarios, pero pues aquí en la cuestión de metodología se busca es de que el acompañamiento sea siempre cercano y que la mayoría de los estudiantes puedan participar. Muy bien, bienvenido, me alegra muchísimo, gracias por tu participación. Éxitos. Bueno, vamos a escuchar, después de David, vamos a escuchar un momentico a la estudiante Dalin Giselle Castilla, la escuchamos. Buenas noches, Dalin. Buenas noches, profe y Bien, compañeros.
Bueno, te escuchamos. ¿Dónde estás ubicada? ¿A qué programa estás escrita? Me cuentas igualmente las perspectivas que tiene con el curso de metodología de la investigación. Bueno, estoy matriculada en el CEA de Bucaramanga. Estoy estudiando regencia en farmacia, voy en tercer semestre. Las espera. Perspectivas. Sí, que tengo frente al curso, pues son muchas. Mirar cómo aplicarlas primero que todo en lo que estoy estudiando en regencia de farmacia. Y bueno, Excelente, bueno, está bien. Está bien, me alegra mucho. Y bienvenida de todas maneras, me alegra muchísimo. Y una última, vamos a escuchar a Luz Yasmín Duarte. Luz Yasmín, ¿dónde estás ubicada? Te escuchamos. Luz Yasmín. Yasmín, ¿te escuchamos? Bueno, parece que no dejó conectado y no va a estar a lo mejor en la conferencia hoy. Rosa Martínez, te escuchamos. Rosa. Rosa. Hola, buenas noches, tutor Rosa, buenas y noches, me alegra compañeros. escucharte. Bueno, tu presentación rápidamente, Rosa. ¿Dónde estás ubicada? El programa al que estás Bueno, adscrita. estoy adscrita al CIAD Santa Marta y estoy matriculada al curso de regencia en farmacia en tercer semestre. Ok, muy bien. Bueno, bienvenida. Perspectivas que tienes del curso. Las perspectivas, pues, de investigar, aprender sobre todo sobre la investigación y eso, metodologías y eso. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la exposición. Nuevamente a todos, bienvenidos por compartir esta bonita experiencia. Y vamos entonces a nuestra tarea y el ejercicio del día de hoy, que tiene que ver con el marco teórico y los antecedentes de lo que nos corresponde a nosotros ver en esta noche. Nuevamente a todos, bienvenidos. Qué pena, tutor. Es que no escuché si me llamó, es que me ocupé un momentico y cuando volví vi ¿Tu nombre me lo recuerdas, por favor? Charik Torres. Charit, sí, te llamé. Si quieres hacer la presentación, te escuchamos un momentico. Ah, sí, qué pena con usted, tutor. Muy buenas noches, mi nombre es Charik Torres. Soy estudiante de regencia en farmacia en tercer semestre y espero del curso poder aprender la metodología y aplicarla también en la vida y en mi carrera. Muchas gracias. Ok, muy bien, bienvenidos en todas maneras. Entonces vamos a iniciar. Profesor, Sí. Dime, te escucho. con Yasmín Duarte, profe, es que una compañera me dice que me había llamado y qué Sí, pena, te no marqué. está en el momento. Te marqué ahora, pero no te preocupes, tranquila, dejémoslo así, Jasmine, vamos a continuar. No te preocupes, ¿listo? Ah, ok, profe, qué pena. Listo, vamos, ¿están viendo la pantalla ahorita en este momento? ¿La están viendo la pantalla? No. Sí, señor. Sí, señor.
Bien, entonces, bienvenidos. Vamos a compartir ahora sí la diapositiva del trabajo. Estaba inicialmente programado el encuentro en el horario de las 8 de la noche, pero pues viendo la posibilidad de que haya más participación, por eso el ejercicio se trasladó a las 8:30 de la noche. Bueno, pues entonces iniciamos nuestro ejercicio. Vamos a ver el trabajo, que ahora sí creo que están viendo también todos en pantalla, que es necesario que nos encontremos ahí. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a proceder a dicho ejercicio. Bueno, vamos a ver en este caso la parte de lo que corresponde a los antecedentes, pero pues antes de contemplar la parte de los antecedentes, sí me gustaría en este caso que pudiéramos contemplar para hablar de los antecedentes y hablar del marco teórico, pues partimos de un ejercicio y es el ejercicio como tal de la tarea de investigación, ¿no? Porque la tarea de investigación para todos sabemos que lleva consigo grandes desafíos, incluso para ustedes que en este momento se disponen a investigar en cualquier campo de conocimiento, ya sea de acuerdo al programa donde están inscritos, de administración de empresas, de regencia y farmacia, no lo sé, bueno, pues cada uno en su programa. Y fíjense en que todo proceso, en este caso investigativo, va a plantear una serie de, digamos, de incógnitas, de dudas, de confusiones, que a medida que cada uno, diríamos, va incursionando con ese ahínco, con ese proceso de la investigación, pues también va desarrollando paralelamente sus capacidades y que le van a ayudar a diríamos, a resolver las incertidumbres iniciales que se presentan dentro de ese mismo campo de investigación. Pero sin embargo, pues no soy ajeno y también debo comprender que cada vez se vislumbran nuevamente nuevos retos y desafíos que a los estudiantes en el campo de la investigación, a cualquier profesional, pues le permite desarrollar una serie de habilidades y destrezas que pues están vinculadas con el campo de la investigación. Y específicamente cuando hablamos nosotros de ese uso de los antecedentes o también conocidos como el estado de arte. Eso es lo que me quiero referir. También es necesario, pues antes de dar paso a la exposición, que uno de los retos como tal o incertidumbres que muchas veces se tiene que afrontar cuando realizamos una investigación, tiene que ver precisamente con lo que tiene que ver con la redacción de los antecedentes. Y puede ser que tengan algunas dificultades, muchos de ustedes, en el momento de ejercerlo, realizar ahora la matriz. Alguno puede decir, yo ya lo conozco todo, pues excelente, pero creo que los procesos son necesarios tenerlos en cuenta y hoy el encuentro tiene que ver con eso, cómo redactar esos antecedentes, cómo llevarlos a cabo, cómo desarrollarlos y qué son esos antecedentes. Muchos incluso se han llegado a preguntar en torno a esos antecedentes en una investigación, ¿qué son los antecedentes? O sea, decir, ¿qué es eso? La otra pues, pregunta puede ser, ¿para qué sirven los antecedentes? ¿Qué contenido como tal deben ir en los antecedentes? Son preguntas incluso qué componentes son los que forman parte de esos antecedentes. También si hablamos de la estructura que también se pide dentro de la matriz a desarrollar en esta fase, es decir, cuál es la estructura de esos antecedentes. En fin, si ustedes se dan cuenta, todos estos interrogantes se podrían sintetizar en una sola pregunta. ¿Cómo redactar, en este caso, los antecedentes de investigación? Pues, muchachos, antes de responder a esta pregunta, ¿cómo redactar, en este caso, los antecedentes de una investigación? Es oportuno iniciar respondiendo lo siguiente. Es decir, ¿qué son los antecedentes de la investigación? Y eso es lo que vamos a ver a continuación a partir de las diapositivas acá. Bueno, hablamos en este caso que los antecedentes son aquellos trabajos de investigación que como tal, podríamos decir, preceden al que se está realizando, ¿no? Pero en el fondo también guardan una relación con los objetivos también del estudio que se aborda.
Entonces, si tenemos un trabajo que estamos haciendo sobre el consumo de medicamentos, en este caso, tenemos que ver inmediatamente que es oportuno también preguntarnos qué trabajos se han realizado precedentes a ello. Y lo que decimos en este caso, que tengan bastante relación con ello. Fíjese que los antecedentes nos permiten como tal conocer ese conocimiento o el estado del conocimiento sobre un tema específico de investigación. Y a partir de ello es cuando nosotros empezamos esa ruta de investigación en el área que queremos investigar. De hecho, cuando hablamos de estos documentos, los documentos hablamos para ustedes en el trabajo tienen que ser trabajos de investigación a partir del 2010, no antes. Entonces, ese es como el tiempo que se da dentro de la parte del ejercicio. Eso para que lo tengan en cuenta ustedes en lo que tienen que desarrollar cuando se les pide los antecedentes. Bien, dentro de las características también de esos antecedentes, antes de hablar, en este caso, lo de la que hace referencia a los tipos, es necesario también que conozcamos y descubramos dentro de ello las características de esos antecedentes, porque los antecedentes, uno, hacen referencia a las investigaciones que preceden como tal a la actual. También en un segundo momento están relacionadas directamente con los objetivos de investigación. O sea, no puedes colocar en la parte de los antecedentes una cosa que sea incoherente con la pregunta, problema e incluso con el problema que se está generando. Recordemos que del problema se genera una pregunta, problema, y de la pregunta, problema generamos los objetivos. Aquí las cantidad de palabras que tú utilices, por ejemplo, para la parte de los antecedentes depende como tal de los establecidos, en este caso por el tutor o la persona que está dirigiendo en este caso el trabajo. En las cuestiones no tiene que ser una cuestión larga porque se trata de que tú lo expreses también con tus propias palabras, porque no se trata de pegar y copiar y pegar nada más, sino que yo lo descubro dentro de ese trabajo y a partir de ese trabajo pues entonces voy descubriendo lo que me estoy encontrando de parte de la información. De hecho, es conciso, o sea que también, aparte de los antecedentes, que sea conciso, que sea breve en el modo de presentar también la información. También si hablamos de que sea conciso, pues también tiene que ser preciso, aunque tiene un vocabulario, diríamos así, especializado como tal. En la disciplina tiene que ser claro, es decir, no puede ser ambiguo. Y también podemos encontrar los antecedentes, ahora sí, en el campo, en diversos tipos, como los que vamos a mencionar. Pero ojo que cuando hablamos de esos antecedentes, pues podríamos también crear algunas preguntas, es decir, ¿qué se ha dicho del tema? Por ejemplo, podríamos preguntarlo dentro de ello. ¿Qué aspectos se han analizado ese tema? También cómo se ha abordado ese tema. ¿Qué discusiones o polémicas se han dado en torno a ese tema de investigación? También, ahora sí, desde qué teóricos o de qué teorías incluso se han abordado esos temas y cómo están relacionados esos temas, con cuáles temas, incluso con otros temas, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues empezamos a ver ahora esos tipos como tal de antecedentes. Hablamos de los tipos de antecedentes teóricos, uno, internacionales, nacionales y regionales, ¿no? Pero antes es necesario entender que los antecedentes de la investigación también son llamados cuestión de estado o estado de arte. Son un conjunto de estudios previos. Volvemos a repetir la misma información que estamos diciendo antes de un tema de investigación que hemos decidido investigar y pues precisamente tiene que ver con esos antecedentes teóricos o de campos realizados tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, esto también es necesario tenerlo en cuenta para dicho ejercicio, de todas maneras, ubicándonos dentro de ello, ¿no? Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de esos antecedentes de investigación, tienen que incluir como tal una revisión actualizada de esa bibliografía existente sobre el problema como tal de investigación planteado. Por lo que incluso dentro de ese ejercicio se deberá contener los resultados hallados de estudios, diríamos así, preliminares a nivel nacional, a nivel del extranjero, o sea, internacionales. Así también como las investigaciones que parten de, diríamos así, de una breve bibliografía exploratoria que vamos buscando dentro de ello, donde se muestra como tal el conocimiento de las diferentes referencias descritas sobre ese tema de investigación.
En conclusión, podríamos decir que los antecedentes de la investigación son aquellos estudios que se han realizado sobre temas de investigación que estamos investigando, valga la redundancia, sobre temas que ya estamos investigando. Entonces, también aquí nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve esta vaina? ¿Para qué sirven los antecedentes de investigación? Y ojo, porque dentro de eso tiene un propósito. Y el propósito como tal es mostrar el tema que vamos a tratar, es decir, cómo fue ese tema tratado por otros autores en unas investigaciones a partir del 2010, ejemplo. Estamos hablando de ello, ¿no? Y también una vez que hacemos ese ejercicio de mostrar el tema tratado por otros autores, también vamos a evidenciar que hay algo más que decir, que hay algo más que conocer. O sea, fíjense que aquí no se trata de copiar y pegar, sino que vamos a ampliar esa información que nos llama la atención. Dentro del trabajo se dice, bueno, ¿y cómo plantearías tú la pregunta? De acuerdo a ese trabajo que tú has hecho de investigación, ¿cómo plantearías con tus propias palabras la pregunta? Ese es el qué decir, lo que hay que agregar incluso a ese trabajo que me gustaría investigar. Entonces, de hecho, hay un autor que creo que es Bernal, en 2010, que dice que los antecedentes, lo que se denomina ese estado de arte y que tiene como propósito como tal, mostrar el estado actual de ese conocimiento en un determinado campo. Entonces, en ese campo que estamos investigando, la parte de ese estado del arte me ayuda a ubicarme, como dice la palabra, a ubicarme en ese cajón o en ese espacio donde ya hay un conocimiento como tal determinado. Y de hecho, tales estudios en este caso muestran que como tal esa relevancia como tal del conocimiento, incluso con los diversos núcleos de problemas, incluso también, ¿por qué no decir en una realidad donde existen vacíos o existen también varios enfoques de investigación o escuelas para ese determinado ejercicio que estamos realizando? También hay que decir que los antecedentes de una investigación nos permiten también conocer como tal el estado de conocimiento que se tiene sobre un tema de investigación. A partir de ahí, pues, ¿qué hacemos? Nosotros nos dejamos conducir y vamos hacia esa área como tal que queremos investigar. Dentro de uno de los ejercicios que ustedes tenían dentro de la parte de la bibliografía, recuerdo ahora que está el documento de Hernández Sampier y también de Fernández Collado, ¿sí? Es del 2014, que indican que para conocer como tal los antecedentes en un tema de investigación es importante algunos puntos, y dentro de esos puntos menciona en este caso y dice que ¿qué hacen esos antecedentes? Nos ayudan a, como tal no investigar sobre un tema que se ha estudiado a fondo, sino es un tema nuevo. O sea, no nos quedamos simplemente con una cuestión de, como les decía anteriormente, de copiar y pegar, sino a ir a la investigación. No se puede decir, no, esto ya lo investigaron, entonces como ya lo investigaron, entonces pues no hay necesidad de pronto ir más al fondo, sino qué podría agregarle a ese trabajo, qué podría contribuir en esa investigación, cómo podría ampliar esa información. De hecho, incluso el mismo Sampier dice que hay que estructurar también formalmente la idea de esa investigación, ¿no? ¿Y cómo se estructura? Es necesario también revisar otras investigaciones sobre ese tema que nos compete y que como tal, pues, ¿qué hace? Nos va a brindar una base, un camino, un esbozo con mayor claridad que nos va permitiendo avanzar en ese campo de investigación, ¿no? También incluso un último punto, él habla de seleccionar, ¿no? ¿Y qué seleccionamos? Es seleccionar una perspectiva de la cual nosotros vamos a abordar esa idea de investigación. Aunque pues los problemas de investigación sean los mismos, pues estos pueden ser abordados de diversas perspectivas, ¿no? Por eso es necesario conocer estudios previos sobre el tema de problemática de investigación. Esto pues, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Asumir como tal una perspectiva particular y novedosa, que lo que hace va generando nuevos aportes en ese campo de la investigación, ¿no? Entonces, ese pues es como el ejercicio, ¿no? Y una vez que podríamos decir también, una vez determinado qué son los antecedentes y cuál es la utilidad en la investigación, entonces se puede elaborar esos antecedentes en nuestra investigación. Sin embargo, pues nos encontramos con el interrogante, bueno, ¿y qué contenido debe ir en los antecedentes? O
¿qué información es la que nos compete allí colocar dentro de esa realidad? ¿Cuál es la información que vamos a hacer? Entonces vamos a continuar con el ejercicio de la diapositiva. Y entonces aquí habla en los antecedentes, resumimos en lo siguiente, ¿no? Son las investigaciones de otras personas. Karina está llamando por el Skype para contestarle, Karina. Los resultados de otros estudios, ya lo hemos dicho, revisamos los autores, cómo se planteó el tema. Es el resumen de lo que estaba precisamente hablando. Luego, con base en la problemática, la pregunta problema, los objetivos se busca la información bibliográfica. De segundo momento, determinamos ese orden como tal a nivel jerárquico. Primero los documentos internacionales, luego los nacionales y finalmente los regionales. Y en una tercera etapa se selecciona la manera correcta, en este caso para citar cada uno de los antecedentes. Y se hace pues a partir de pequeños resúmenes, ¿no? Entonces el resumen es la idea del autor, sí, pero expresándolo también con tus propias palabras. Y esto es lo que pues se da dentro de ese ejercicio. Bien. A ver, también de los antecedentes. Un segundito, por favor. Les pido, presento disculpas, hay una... Están entrando algunos por otro enlace. Karina, por favor, estamos ingresando estamos en la conferencia, por favor. No sé si no has podido ingresar. Están en este momento. Listo, les presento disculpas. Es una estudiante que estaba intentando ingresar, pero no se ha tenido dificultades, entonces no sé qué le ha pasado allí. Bueno, continuamos entonces con el ejercicio. La pantalla se está compartiendo, ¿no? En este momento, ¿no? Ok, creo que se debe compartir. Sí, sí está compartiéndose. Entonces, un momentico, por favor. Y ahí sí se ve. Ok, dame un segundito, por favor, que en el momento de contestar la llamada me cambié acá de sitio. Bueno, listo. Entonces, también dentro de eso se espera que, como tal, el de los antecedentes, se espera que el autor como tal relacione su investigación con trabajos seleccionados de investigaciones anteriores, ¿no? Entonces, también dentro de ello, los antecedentes del problema en un trabajo, recordemos que son la síntesis como tal conceptual de investigaciones previas sobre ese problema. Y tiene que ver con trabajos, en este caso, realizados anteriormente. Luego, también para el lector del trabajo resulta un contexto necesario para comprender el tipo de investigación como tal al cual esa persona se está enfrentando, ¿no? Entonces, fíjense que la parte de cuando hablamos de la respuesta a lo que se llama esos antecedentes, como tal, tiene que ver precisamente con lo que yace en esa limitación del tema que se está investigando, ya sea en ese momento o en un campo de conocimiento que se esté investigando, pues va consigo también determinado a través de algunas variables o lo que se llama categorías que van guiando ese proceso como tal investigativo, ¿no? Y cuando hablamos de esa estructura de los antecedentes, pues las investigaciones en este caso, como lo expresa incluso Martínez 2011, indican que es apropiado en este caso, ¿no? Estructurar como tal los antecedentes. ¿Y cómo los estructuramos? Los estructuramos en antecedentes teóricos, en antecedentes internacionales, en antecedentes regionales y antecedentes nacionales, como lo hemos hecho incluso anteriormente. Pero vamos un momentico incluso a la parte de atrás de la diapositiva, que me gustaría observar una cuestión cuando hablamos de esos tipos, en este caso, de antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de esos tipos, por ejemplo, es necesario tener en cuenta que lo hemos explicado, en la parte de los antecedentes teóricos, estos como tal hacen referencia a la teoría que existe sobre las variables de investigación, es decir, a todo aquello que se ha escrito sobre tales variables, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, internacional, etcétera. En el fondo, estos estudios no son de campo experimental, sino básicamente son teóricos.
como tal son el producto de un trabajo de un campo que como tal se ha realizado. Es decir, no han sido generados por la aplicación de instrumentos, sino es más bien a nivel teórico. No es experimental, es teórico, ¿no? Cuando hablamos también de esos antecedentes como tal internacionales, ojo, porque también pueden ser teóricos, también pueden ser de campos, es decir, de estudios generados a partir también de aplicación de algunos instrumentos, de pruebas experimentales, por ejemplo, la entrevista, la información, en este caso, la observación, etcétera, una encuesta que se ha realizado. De hecho, los antecedentes internacionales en este caso también pueden ser teóricos también, o de el campo que responda como tal a lo realizado fuera del país. Cuando hablamos de los antecedentes regionales, es el caso de los antecedentes que pueden ser también teóricos o también pueden ser de campo, ¿no? Estos realizados también por regiones, cuando hablamos de región. Pues aquí cada investigador debe ir tomando en cuenta como tal ese marco de referencia o lo que llamaríamos marco conceptual en el cual se va a enfocar o suscribir como tal la investigación a realizar. También podemos decir que a partir de ello que un marco teórico en este caso es lo que va a encuadrar, que lo vamos a ver más adelante, encuadrar o lo que va a ubicar ese campo o ese tema relevante dentro de la investigación. Por eso, cuando entremos en esa parte del marco teórico, pues vamos a verlo ahora sí adelante. ¿Listo? Bueno. Venga, están aquí, no sé si están viendo la pantalla, perfecto. Estos son los lugares donde pueden ustedes consultar los antecedentes. Aquí está ubicada la biblioteca de la UNAT. Ahí es donde encuentran los documentos. Y cualquiera de estos, algunos van a Google y le dicen la palabra y empiezan a copiarlo y pegarlo de esa manera. Las páginas únicamente que se tienen en cuenta para la revisión de este trabajo de investigación, pues son estas que estamos ubicando, que son las más frecuentes, son 5 de esas páginas, ¿no? 6 páginas, ¿no? La biblioteca, el TEL, el cielo, etcétera, el Google como tal, en este caso académico. Cada una de ellas, pues estoy seguro que les va a ayudar a ustedes para ubicar. Solamente tienen que buscar la información en cualquiera de estos lugares de conocimiento o de búsqueda como tal de contenido académico. La deben buscar en solamente ellas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no se trata de buscarlas en otro lugar, sino son esos sitios. Por eso ustedes, en la parte de abajo, cuando se preguntan la matriz, dicen ubicar de dónde sacó la información. Y es cuando ustedes aquí van a mencionar, a partir de ello, la dirección que aparece acá y el documento que han investigado. Bueno, esto prácticamente ya lo hemos dicho, lo hemos avanzado ya, de lo que es la parte de todo aquello que se sabe sobre el problema de objeto o una unidad de observación, y lo que hacemos es abordarlo a través de la búsqueda, de la extracción, de la recopilación de estos documentos, ya sean en libros, ya sean en campos de investigación, trabajos de investigación, y lo que sea, pues también el orden, como lo hemos mencionado anteriormente, bien de orden internacional, nacional, regional o local, donde se ubica el problema. Bueno, para ello es necesario también, hay una cosa que dentro del problema social de investigación, el tema para llegar a la pregunta problema de investigación, vamos a identificar en este caso la diferencia entre el reconocimiento del problema y la formulación de la pregunta, ¿no? Porque una cuestión es el problema y otra cuestión es la pregunta problema. Entonces, cuando hablamos del tema de investigación, se trata de hacer un recorrido de un tema de interés para la investigación y se construye a partir de ese tema. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, voy a trabajar el tema de la deforestación, voy a trabajar el tema de las situaciones que generan las redes sociales últimamente a nivel de enfermedades mentales en estudiantes que utilizan demasiado las redes. Entonces, es el tema de interés. Ahora vamos a buscar cuál sería la pregunta, en este caso, que vamos a generar a partir de ese problema. Y entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ver a partir de ello, dice, cuáles son las enfermedades de tipo mental que se están generando en los estudiantes con los cuales estamos realizando este trabajo, que serían estudiantes de 14 a 18 años de tal institución en el municipio de tal.
donde ubicamos el lugar y es la parte donde se hace ese análisis de investigación. Pero ojo que el punto de partida como tal de la investigación se demuestra en este caso o parte de la existencia de una situación. Es decir, qué es lo que requiere ser investigado. ¿Para qué quiero investigar? ¿Qué quiero ofrecer a partir de ello? ¿Qué propuestas, qué soluciones o qué alternativas voy a crear dentro de ello? Entonces, por eso cuando nosotros utilizamos esta parte de el punto de partida de investigación, entonces vamos a decir la parte de la existencia de ese contexto de investigación puede ser descriptivo, puede ser explicativo, puede ser tecnológico, ¿no? Y allí, pues, igualmente, cuando hablamos de lo descriptivo, pues, la misma palabra lo indica, ¿no? Vamos a describir esos hechos, esos objetos, esos fenómenos que explican ese tema que nosotros estamos investigando. Pero luego también la parte explicativa, es decir, obtener, en este caso, respuestas ante relaciones causales entre hechos. Es decir, yo quiero explicar, en este caso, por qué sucede este problema en los estudiantes, tal cosa, y no sucede con otros estudiantes que no utilizan las redes, ejemplo. Y a nivel tecnológico tiene la finalidad como tal de servir como punto de partida en esa búsqueda de soluciones y situaciones como tal, a nivel general, pragmáticas, establecidas en elementos que aporten realmente a la mejoría. Esto en cuanto al punto de partida de la investigación. ¿Cómo se aborda? Se debe abordar a partir de datos sólidos, a partir de la observación, a partir de ese carácter empírico. Hay una formulación y esa formulación, pues también, de la pregunta problema también tiene que incluir las variables para poder indagar sobre ese problema o esa situación que vamos a trabajar. Y también debe formularse a modo de pregunta. En modo de pregunta, pues saben cómo lo colocan, una interrogación, ¿no? Lo abren y cierran la pregunta en este caso. Bien, para la pregunta de investigación es necesario también tener, porque es que esto lo tienen que realizar ustedes dentro del trabajo, ¿no? Hacemos un cuestionario a partir de lo que se va a plantear, es decir, su importancia, qué es lo que lo caracteriza. Entonces, el primer paso de esa metodología de investigación, en este caso, parte de allí es de su importancia. Es decir, voy a dar el contexto de ese problema, dónde se desarrolla ese problema. Es decir, cómo voy a abordar ese problema, cómo voy a abordar esa cuestión, qué voy a hacer. Lo hacemos a través de un análisis, a través de una interpretación, a través de la literatura, a través de los datos, etcétera. Y dentro de ello, pues vamos viendo lo que es la parte de los antecedentes. Ojo, porque este cuadro nos va a llevar ahora sí a la última parte, donde ya vamos terminando, a la parte de lo que significa el marco teórico, ¿no? Marco teórico. Fíjese que todo ese punto, desde el punto de la parte de pregunta-problema, una vez que la hemos abordado, nos va a llevar a los antecedentes. Y los antecedentes tenemos que utilizar, ¿qué lo caracteriza? Unos elementos que también dentro de esa misma pregunta ya se habían generado, que son las variables y el contexto donde se realiza. Entonces, allí vamos a decirlo también a partir de ello, el tiempo, el espacio, la unidad de análisis que se hace. Y es así como se va fijando todo ese marco de referencia de nuestra investigación. Por ejemplo, acá está el tema, mire, una pregunta en investigación. Impacto del uso de las redes sociales en los adolescentes al interno de un colegio público en el distrito de Agua Blanca, en Cali, durante el periodo escolar 2019 en la configuración de sus propias subjetividades masculinas. ¿Ve? Fíjese, en este caso, todas las cuestiones que tiene el problema pregunta. Es un problema, ahora hay que generarlo como pregunta, ¿sí? Luego lo vamos a generar como pregunta. Pero, ¿qué es lo que pasa? El impacto de qué cosas, de las redes sociales, en qué personas, en adolescentes, dónde se realiza esta acción. El interno de un colegio, ese colegio está ubicado en Agua Blanca, en Cali. Mire donde da las preguntas, ¿en qué periodo, en qué tiempo? En el año 2019. Y en este caso, la parte de la otra cuestión es decir, en la configuración de sus propias subjetividades masculinas. Es decir, ahí tiene que ver las variables también, ¿no? En la configuración de sus propias subjetividades, pero también en las redes sociales. Y ahí está la parte de lo que nosotros llamamos las variables. Bien, entonces, ¿qué lo definen? Las acciones, los sujetos de dichas acciones, el contexto y el espacio, que eso lo vimos anteriormente, el contexto del tiempo, y luego el dispositivo por medio del cual se pretende analizar dicho contexto. Eso es lo que contiene el problema que hemos presentado anteriormente. Bien,
aquí están otras preguntas, por ejemplo, de investigación. Es bueno que las tengan en cuenta. Sin embargo, la parte del el CIPAS está siendo grabado. Es bueno que tengan en cuenta este ejercicio, ¿no? Vean cómo se va generando y lo hemos colocado con un color distinto para que puedan descubrir también cada uno de los pasos, ¿no? Cómo han incidido el uso del Facebook en las interacciones que los adolescentes entre 14 y 17 años del Colegio Público Simón Bolívar del Distrito de Agua Blanca, Cali, a lo largo del periodo académico 2019, la configuración, etcétera. Vean, fíjense cómo lo presenta. Son la manera en presentarse esas preguntas. Estábamos hablando de las redes sociales. ¿De qué modo se relacionan las prácticas comportamentales desarrolladas por los adolescentes entre 14 y 17 años en un colegio público Simón Bolívar? ¿Qué implicaciones tuvo el Twitter en este caso en la configuración? Es excelente porque es toda la parte de la influencia de las redes sociales en la salud mental de los estudiantes. Es interesante estas preguntas para poder llevar también este ejercicio adelante, ¿no? Entonces, esos son como el ejemplo, porque fíjese, no solamente se coloca qué significa, ¿no? Sino cómo se ha incidido, de qué modo, qué implicaciones tuvo, cómo los adolescentes, tal cosa. Fíjense en cómo se formó la pregunta y la pregunta termina, en este caso, cerrándose, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, inmediatamente vamos a la última parte. Vamos a hablar de lo que es el marco teórico y terminamos con este ejercicio y luego vendrán las preguntas o dudas que ustedes tengan al respecto. Bueno, ¿qué es el marco teórico? Entonces vamos a empezar a analizar cada una de estas realidades que se nos presentan acá, ¿no? Vamos a ver que como tal el marco teórico pues busca, diríamos así, comprender, explicar, interpretar los problemas que se dan dentro del mismo, ¿no? Entonces, de hecho, el marco teórico cumple con diversas, pues, diríamos así, funciones, ¿no? Una de ellas es le posibilita describir como tal los problemas de investigación, ¿no? O sea, no hay un problema si no hay una referencia o una idea, diríamos así, con una expectativa. Algo es un problema cuando entra en un conflicto, ¿no? Y un conflicto con aquello que nosotros esperábamos que sucediera, ¿no? Eso que esperábamos que sucediera como tal es la teoría previa, ¿no? Y luego, eso es más o menos lo que explica lo que se tiene que ver con ese marco teórico. De hecho, el marco teórico también es llamado marco referencial. El problema aquí tiene sentido en referencia como tal a una teoría. Es decir, ¿en qué sentido? Es decir, dado que la teoría suele como tal implicar la aceptación o incluso, o al menos hipotética, de algunas ideas teóricas, con la cual pues se va dando sentido a esa unidad de investigación. De hecho, con una teoría se puede explicar muchos problemas semejantes y eso es lo que estamos allí planteando dentro de ese marco teórico y suponiendo como tal unos procesos o incluso unas leyes o causas que suponen como tal aquello que está siendo intervenido, que está siendo distorsionado, que está siendo la consecuencia o la raíz de aquello que estamos investigando. Fíjense que otra de las funciones en este caso del marco teórico tiene que ver con dar sentido a los hechos. Eso es fundamental, ¿no? A los hechos, a los fenómenos y orientar como tal la organización de los mismos, ¿no? También podríamos decir que el marco teórico como tal aquí cumple con la función de ser el eje integrador de todo el proceso de investigación. La verdad es que sin el marco teórico no tiene sentido el problema, ni se puede, en este caso, proceder a elaborar un diseño metodológico, que es la otra etapa que sigue, si antes no hay cómo incluso probar esa hipótesis y si no se ha hecho, en este caso, el diseño como tal metodológico, la parte metodológica. Eso es lo que sucede. Muy bien, dentro de ello, entonces fijémonos ahora. Hay que demostrar, veamos la parte de lo que es el marco teórico. Si quiere, un estudiante que en este momento pueda leer, le agradezco muchísimo. Voy a pedir el favor si está un estudiante. Wilson, si puede, por favor. Wilson, no tengo el apellido, pero Wilson, si puedes leer, te agradezco muchísimo. Si puede leer, Wilson. Wilson Ramos. Wilson Palacio, sea Santa Marta, zona Caribe. Sí, Wilson, muy bien. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Ahora sí. Veamos en este caso, primero, estamos hablando también de lo que he llamado el marco de referencia o el marco de soporte, que hablamos de tres dimensiones, el teórico, el contextual y el legal.
Dentro de ello, entonces, está caracterizado por 3 elementos que en el fondo le permiten, en este caso, luego conocer ciertas realidades. Leamos qué es lo que le caracteriza, mi querido amigo. Bueno, dice que se caracteriza, 1, por demostrar el aporte novedoso del proyecto de investigación. 2, permite justificar, demostrar e interpretar la hipótesis y los resultados de la investigación. Y 3, ayuda a definir y a contextualizar el problema y los conceptos de análisis. Perfecto, 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 perfecto. Fíjese, una, en este caso, es demostrar el aporte novedoso, porque pues el trabajo, cuando nosotros lo realizamos, no lo realizamos por realizarlo. El trabajo tiene también una dimensión, y esa dimensión que se hace, pues tiene que ser una dimensión como tal, que tenga sentido, que tenga orden dentro de ello, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no podemos, o sea, el trabajo si no tiene algo de novedad, ha perdido como tal el sentido y el sabor de ello. Y es necesario que se tenga con claridad también ese orden, en este caso, dentro de ello, ¿no? El ejercicio debe tener ese orden o esta realidad. Permítame un segundito que estaba buscando aquí otra información y la he refundido, que me parece que era fundamental que ustedes la conocieran, que es fundamental que la conozcan. Un momentico, por favor. Ok. Bueno. Bueno, la cuestión está, listo. También se caracteriza porque permite justificar, demostrar. Mire la parte de los verbos que están dentro de ello, ¿no? El justificar, el demostrar, el interpretar, la hipótesis y los resultados de la investigación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese marco como tal, tanto teórico, conceptual o legal. Y ayuda a definir en este caso como tal, los problemas, las situaciones, en este caso, los conceptos de análisis o el analizar, el contextualizar como tal el problema de investigación. ¿Qué le permite conocer? El qué, el cómo, por qué, dónde. Son preguntas que se generan y que vienen, incluso las estábamos viendo anteriormente, las que veíamos acá, ¿no? Dice, cuando hablamos, dice, ¿de qué modo se relacionan las prácticas comportamentales desarrolladas por adolescentes del colegio durante el periodo tal? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tuvo el Twitter? ¿Cómo los adolescentes del colegio tal cosa configuraron su masculinidad durante el periodo 2019? Y ese es como el ejercicio en lo que tiene que ver con lo que estamos observando dentro de ello. ¿Listo? Profe, Bueno. una preguntita, disculpe que lo interrumpa. Te escucho. Profe, lo que pasa es que me tengo que salir. Este CIPE, ¿cuándo está montado en el correo para poderlo ver, terminarlo de ver? Porque es que tengo que dormir la niña que le toca madrugar mañana. Listo, no se preocupe, ya te comparto también porque tienen que llenar la asistencia. Ya la llené. Listo, entonces mañana lo dejo, pero por favor déjeme la nota porque si no tiene que pasar el resumen, los muchachos que no han ingresado tienen que hacer el resumen del ejercicio que estamos haciendo esta noche. Entonces, por favor, colócame y dice, hablé contigo tal cosa en el CIPAS, etcétera, porque si no tienen que hacer el resumen, no se permite en este caso alejarse, pero comprendo tu situación, pero como lo vas a hacer y ya estuvo más de la mitad de la conferencia, lo puedes hacer. ¿Listo? ¿Este video lo puedo ver otra vez, profesor? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, ¿listo? ¿Cuándo lo monta? Mañana mismo. Mañana mismo estamos. Le dejo escrito por aquí, por el mismo team. Listo, ok. Ya vamos a terminar, muchachos, entonces, en este caso. Bueno, dentro de eso Profe, hablamos de... Dime. Le puedo comentar otra cosa. Lo que pasa es que no sé si se hubiera dado cuenta en el Skype. Hay un link donde a mí me redireccionó a otra clase, por decir así, donde están como 20 y algo compañeros, pero no estabas tú. Entonces, este link que enviaron salía como con un virus, profe. Entonces, uno trataba de ingresar y no lo dejaban ingresar, no lo dejaban ingresar. No solo me pasó a mí, le pasó como a muchos compañeros. Y hasta que usted, digamos, no da un OK y eso en el virus, entonces no lo dejaba ingresar acá. Entonces quiero pues hablar por mis compañeros porque en serio tenemos hasta pruebas, profe, de que... No te entiendo. Hagamos una cosa. Si puedes entrar allí, indícales qué hiciste tú también para el proceso y con mucho gusto para que ellos puedan ingresar ahora porque ya tomamos la evidencia, que no hemos tomado la evidencia de las que están participando en el CIPAS.
No hemos tomado la fotografía y la asistencia. Me pasó lo mismo. No te preocupes. Yo volví a entrar por el mismo y me dejó entrar. Listo. Ok, Profe, ya vamos a mí me pasó lo mismo con ese tema y la verdad éramos 34 los que estábamos allá en ese chat y era que nos redireccionaba y yo acabé de entrar hace como unos 15 minutos. O sea, todo el tiempo. O sea, entonces, pues, compártalo ya, por favor. Digamos que ahí estamos como un poco perdidos. Ok, no, excelente. De todas maneras, no hay problema. Gracias por informarlo. Sí le pido el favor encarecidamente que si puedes ayudarme, porque como no lo puedo hacer acá directamente, escribirle un mensajito y nuevamente compartirles el link donde estamos reunidos. Yo creo que ya se unieron bastantes. Y le agradezco. Comprendo esa situación. Comprendo la situación, no tengo ningún problema con ello. Último paso, terminamos acá ya prácticamente. Vamos a ver lo que estamos hablando de ese marco teórico, lo resumimos. Fíjese que el documento que ustedes tenían en este caso de Sampieri habla de un compendio escrito de artículos, libros y documentos que describen el estado pasado. Ya lo vimos, hablamos de esa realidad. También se hace sobre la base de una matriz de antecedentes de investigación que se realizaron con anterioridad. Esto ya lo hemos dicho, lo estamos repitiendo acá en este caso. Bueno, dentro de la parte de cómo redactar el marco teórico, entonces vamos a definir las variables, que es la primera parte, la importancia de este estudio que estamos realizando. Luego vamos a revisar la bibliografía. El tercer paso es el seleccionar los conceptos que mejor puedan responder a ese campo de la investigación. Y el cuarto paso es la redacción. Esto en cuanto tiene que ver con el proceso de cómo redactar lo que es el marco teórico. De hecho, fíjense porque nosotros cuando hablamos de ese marco teórico, en la primera, el primer CIPAS que nosotros hemos tenido, hablábamos precisamente de que partíamos de la pregunta que era investigar, ¿no? Es decir, de ese enfoque como tal epistemológico que va afirmando, se va definiendo en la medida en que vamos hablando de esa ciencia y vamos entendiendo la forma humana de conocer, cómo el hombre construye, con la finalidad también de entrar en ese proceso de investigación o incluso buscar una explicación válida para cada uno de los problemas, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos allí de el CIPAS, hablábamos de que investigar como tal significa ir tras de los vestigios, tras la huella, e implica en este caso realizar, una investigación a través de esa huella, ¿no? Que tiene que ser coherente, que tiene que producir de manera coherente, que tiene que actuar también coherentemente. Eso es lo que implica como tal esa parte del marco teórico. De hecho, aquí podríamos decir que esa investigación supone siempre una inquietud, ¿no? Algo que sea curioso, un problema por el cual nos ponemos a investigar y en esa investigación pues al final se convierte en científica, ¿no? Porque atiende siempre esas pautas con precisión o con la terminología como tal o metodología necesaria, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta. ¿Listos? Bueno, la parte de la estructura, en este caso del marco teórico. El marco teórico, cómo lo empiezan a armar. Entonces, fíjense, aquí colocamos una pregunta y a partir de esta estructura del marco teórico va dando, eso lo tienen que hacer también dentro del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando cuál es la percepción que tienen los jóvenes habitantes del barrio Santa Bárbara sobre la interculturalidad y cómo la relacionan con el entorno social donde se lleva a cabo las prácticas cotidianas. Fíjense que el tema fundamental aquí, el primero es la interculturalidad, ¿no? Y a partir de eso se desenglosa inmediatamente la equidad social. Luego hablamos de las competencias interculturales. Finalmente hablamos de las diferencias y las concepciones de la inclusión social. Fíjese, aquí hay la cuestión, todas las teorías deben estar relacionadas, ¿no? Deben estar relacionadas con su tema de investigación. Ojo, no se trata de pegar. Se debe citar en este caso según las normas APA y eso es lo que se presenta dentro de esa estructura de investigación. Bueno, esto no lo vamos a ver. Ya terminamos aquí, muchachos, entonces les agradezco muchísimo el ejercicio. Yo creo que hemos hecho un encuentro maravilloso. Creo que para muchos de ustedes, pues, aquí al terminar este ejercicio, pues, podemos comprender con claridad más el desarrollo del tema que ahora ustedes van a llevar a cabo, ¿no? Todo proceso de investigación como tal, en ese marco teórico, pues va direccionando ese camino para seguir en todo ese campo de investigación. Es decir,
en el cual se va a llevar dicho ejercicio. Así que les agradezco muchísimo. Ojo, porque el marco teórico como tal no solamente abarca una revisión de conceptos o de teorías, sino que el marco teórico también tiene que sustentarse en cada ítem o a cada investigación donde se ha tomado como referencia. ¿Listos? Aquí terminamos. Le agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora sí los escucho. Tomamos la evidencia, por favor, antes de que se me empiecen a ir, porque no me pueden ir, muchachos. Vamos a tomar la evidencia un momentico. Les pido el favor, compartimos la cámara. Compartimos la cámara. Todos compartimos la cámara, por favor, para ver quiénes estaban realmente en este ejercicio. Recuerde que la asistencia la firma, pero también Pero ¿te yo escucho? no puedo tener la cámara. No le sirve la cámara delantera a mi celular. Bueno, pues a ver, debemos comprenderlo. Una notica, por favor, también ahí, ¿listo? Una notica, por favor, para indicar qué es lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, por favor. Dame un segundo. Listo, espérese un momentico, tomamos evidencias acá la copia. Bueno, en tanto no se me vayan a ir todavía ahí. Estoy hablando de una cosita, tengo que comentarles, hay poca participación en este caso en los foros. El ejercicio no se trata de que lo lleguen a hacer simplemente al final, en este caso, sino que sea un ejercicio que ustedes realmente hagan el esfuerzo de irlo construyendo a partir del tiempo que vamos avanzando. Sí les recomiendo encarecidamente poder participar. Algunos no lo han hecho de una cosa muy mínima realmente y se necesita en este caso que el ejercicio esté bien hecho, es decir, que se note la participación, que hay procesos dentro del ejercicio. Eso ténganlo en cuenta, por favor. La otra cuestión es, algunos tienen problemas en este caso para compartir el trabajo porque dicen que el documento es demasiado pesado. Pues lo tienen que hacer, lo van a hacer a través de esta misma plataforma, la comparten y ahí trataré de hacer la revisión respectiva cuando fuese necesario. Entonces, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. La verdad, me alegra muchísimo que hayan estado esta noche en el encuentro. Siempre escríbame, por favor, en un mensajito al finalizar el foro. La notica en este caso de la asistencia de ustedes, porque cuando yo reviso el foro, yo digo, este estudiante asistió al foro. Entonces, para no tener que venir a la plataforma a revisar uno por uno, me gustaría saber quiénes participan, porque también pues doy una motivación también a través de la revisión de los trabajos, pues la voy a dar porque es un tiempo que se están dedicando. Por eso el muchacho que no ha participado en este caso, en el CIPAS, pues tiene que presentar el trabajo, revisar en este caso la conferencia y poder presentar un resumen de lo que se habló para que sepa qué es lo que va a realizar en el trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Yo los quiero escuchar a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, dime. no es tanto respecto a la materia, sino al inconveniente que veo que se le presentó a algunos compañeros que no pudieron ingresar al link. Es lo siguiente, porque a mí me pasó, digamos, en semestres pasados. Lo que pasa es que hay algunos operadores, Claro, Tigo, bueno, el que tenga la persona, sucede que los servidores, por lo que Teams no es una plataforma tan normal que se usa, entonces ellos redirigen a una página. Cuando ellos redirigen a una página, al link, uno tiene que darle ingresar ahí y hay una compañera lo explicó muy claro allí en Skype. Dice no soy robot y después le da que tiene que verificar las imágenes, digamos eso que dice ve carros, ve bicicletas, ve eso, y después de hacer todo eso lo hace. Creo que a algunos compañeros les daba miedo pasar más allá y por eso se quedaron por fuera pues aquí del encuentro que tuvimos esta noche. Pero de pronto es para aclarar que el link, hay que tener la tranquilidad, si el link está en la plataforma de Teams, no va a ser un virus, no es nada, porque allí en Skype ellos decían es un virus, estaban asustados, incluso un compañero menciona que a él sí se le bloqueó el computador, pero entonces llego a creer, o yo le decía a él,
o les dije ahí en el grupo, es que de pronto pudieron haber por otro grupo o en otro lugar haber descargado algo que sí era malintencionado, pero si uno sabe que está entrando directamente al chat de Teams, donde está la programación, donde está el link, uno debe tener la certeza de que ese link no está con algún tipo de virus. Entonces, de pronto era para extender eso, profe, de que muchas veces son los servidores de los que prestan el servicio de Internet los que hay veces los redirigen a uno a páginas o sea, no lo dejan entrar a uno directamente, sino lo redirigen. Y ahí es cuando uno piensa que de pronto va a ser un virus o va a ser algo. Y otra cosa, uno tiene que estar muy pendiente de que esté permitiendo abrir ventanas alternas, porque eso creo que pasa también. Muchas veces a uno le dice si permite, no permite, y si uno no tiene permitido, le bloquea y nunca le va a abrir Teams, porque eso también uno tiene que aprender la configuración de su equipo y todo. Entonces quería de pronto, profe, dar ese concepto. Ole Jaime, qué detalle tan bonito el que has hecho, porque pues yo no lo he tenido, porque pues no he tenido ninguna dificultad, así que cuando uno no tiene la dificultad no se da cuenta de lo que pueda pasar. Jaime Ernesto, te agradezco muchísimo porque has sido muy claro realmente en lo que pasa y las dificultades que presentaron hoy los compañeros, los estudiantes para poder ingresar al CIPAS. Qué bueno en este caso, de hecho, pues ha quedado grabado lo que tú has dicho en este caso, pero me gustaría incluso si lograras hacerte un pequeño video tú mismo, haciéndote un pequeño video pequeñito para compartirlo después, incluso dentro de la misma plataforma, me gustaría que lo puedas hacer. Sería un detallazo muy bonito, como incluso lo has hecho ahorita, porque creo que ha sido muy claro, Jaime. Sí, vale, compañero. profe, con todo gusto. Bueno, gracias. Bueno, no sé si... Dime. Ejemplo, digamos, pues nos faltó un poquito más de comprensión. Sabemos que usted está ocupado, profe, pero desde el principio nos pasó ese problema y nosotros no teníamos quien nos orientara, quien nos dijera. Entonces, o sea, nosotros buscamos dónde está el profe, llamamos al número que supuestamente nos bueno, que nos llamaron para La monitora. Y nada, profe. Pero por la mi- compañera de Early, ella sí dio una explicación porque ya le costó trabajo ingresar y A lo ella en el chat. Ah, Lo que sí. pasa es que uno también tiene esa cuestión que uno se basa en lo último y no mira el historial. Y la compañera, ella no había podido ingresar y ella dijo, compañeros, yo le ingresé, miren, donde dice no soy robot, denle por no robot. Ella dio la explicación, sino que hay veces uno no lee. Ese es otro problema. No, sí. Sí, de verdad, el hecho de no leer, eso es lo que hace que quede esta cuestión así, ¿no? Que estábamos solos ya y pues bueno, unos pudimos entrar y los otros incluso estaban viendo el Skype y leyendo porque estaba muy atenta, porque fue un problema. Incluso hay compañeros que no alcanzaron a ingresar, esta es la hora que no les da, entonces de pronto, no sé, es la primera vez que me pasa este error también a mí, nunca me había pasado, nunca había tenido ningún problema con Teams, pero bueno, ya uno sabiendo, pues uno bien, pero pues ahorita que estamos nuevos y todos asustados porque el profesor dijo que era supremamente obligatorio, entonces todos asustados porque mejor dicho nos iban a hacer mala. No, sí, lo que pasa es que ahora, de hecho, incluso el jueves nos vamos a encontrar con la directora. A mí me corresponde también. Vamos otra vez a trabajar este tema. Pues me gustaría que me acompañaran ustedes porque voy a trabajar el mismo tema y lo voy a trabajar con la directora, que es la directora del curso, que se llama la doctora Támara, y nos está citando a las 6 de la tarde. ¿Qué nos está exigiendo en este caso? Que la mayoría de los estudiantes tienen que participar dentro del CIPAS, porque es que muchos permanecen ausentes completamente. Y entonces se está dando la motivación, el incentivo, en este caso, que participen y pues se ayuda bastante también con eso. Al menos eso hace entender que tienen interés y que les importa como tal el curso. Algunos dicen, no, es que dejo este trabajo para último porque tenía otros trabajos para hacerlos, entonces no me interesa este. Al fin y al cabo, este lo presentamos en abril e ingresamos los 3 últimos días y eso pues no tiene ningún sentido. Entonces, por eso la parte del encuentro sí es obligatorio asistir. Realmente es obligatorio asistir y eso lo van a ver ustedes reflejado después en los trabajos también. Porque van a decir, vea, qué bueno, aquí hubo una motivación interesante, no tuve esto perfecto, pero sé que tuve un punto más. ¿Por qué tuve el punto más? Precisamente porque estuvo participando en el CIPAS, porque estuve interesado realmente en el ejercicio.
Eso es importante. Entonces, nuevamente, agradecido con todos. Jaime, estoy muy contento con lo que tú hiciste, lo que te dije, ahora que conoces muy bien en la parte esa, le agradezco de pronto hacer un pequeñito video así, grabarlo y todas las cosas. Compañeros, esto pasa y se lo compartimos con los que tienen esta dificultad. Es un detalle muy bonito y le agradezco mucho porque no lo sabía bien y pues no podía moverme en este caso para cambiarla. Para cambiarme de un lado a otro y darle el cambio a eso. Entonces, le agradezco muchísimo. Bien, la otra cuestión es el formato, tengan en cuenta el formato del trabajo, el formato, ténganlo en cuenta, no cambien el formato. El formato es el que tienen que subir luego al entorno de evaluación. Yo no, a veces, el revisarlo, si lo reviso una cuestión así porque son cerca de 200 y pucho de estudiantes para revisarlo y que me los presenten a última hora, yo no los puedo revisar. Si alguno en este caso lo hace, de hecho algunos lo voy a hacer a través de audio. Yo les mando el audio en este caso y les hablo a través del audio la información porque no va a ser siempre fácil escribirle a cada uno como niños pequeños diciendo quite esta palabra o tal cosa, sino se lo hago a través de un audio, la revisión respectiva si fuese el caso. ¿Listos? Pues adelante, no sé si tienen alguna pregunta más. Profe, disculpe, lo que pasa es que ya yo subí mi trabajo al foro, pero usted no me ha dicho nada. No, te presento disculpas porque de hecho no lo voy a hacer sino hasta el jueves o el viernes porque estoy ocupado con otras cosas que tengo que llevar esta semana dentro de la misma universidad. Entonces, téngame un poco de paciencia, pero yo estos días, al martes ya tiene retroalimentado esto, ¿vale? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, pero tranquilo. Un favor, ¿usted nos va a La compartir el enlace del encuentro que se va a hacer con la directora Tamara? El enlace, mañana lo generamos y lo comparto. Entonces estén atentos porque como todos están inscritos aquí en la plataforma, pues me es más fácil porque es que el Skype no se va a utilizar. Ya nos están diciendo que hay que omitir el Skype. Para mí es fácil porque para ustedes, incluso algunos que no tienen buena señal, pues lo más rápido, pero pues la universidad exige que en este caso sea a través de esta plataforma. Por eso entonces yo les mando aquí mañana a primera hora a las 8 de la mañana, les mando la invitación del link y también la invitación, ¿vale? Muchas gracias y pues muy contento de compartir, pues vayan al descanso, no sé qué tienen que hacer ustedes, no dejen las cosas para última hora, tratemos de meterle las ganas en el ejercicio y cualquier cosa ahí nos estamos hablando, ¿listos? Muchas gracias. Vale. Bueno, Gracias. feliz noche. Buenas No te noches. olvides, Jaime, el favor. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche, bendiciones. Bueno, feliz noche, que descansen. Muchas gracias, Gracias, tutor. profe. Feliz noche. Literalmente. No, por favor, ¿me pueden decir el CIPAS de hoy? Un encuentro, buenas noches. A ver, el nombre del CIPAS está ahí. Un encuentro para preguntar. El tutor es Ángel Torres Rodríguez y colocan la fecha de hoy, 13, en este caso, de marzo, 13/03/23, 2023. ¿Listos? Sí, señor. Un encuentro para preguntar.